Estás escuchando el podcast Caos que no es caos por Lisette Claudio Palma. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este episodio oficialmente número 1 del podcast Caos que no es caos. Me da mucho gusto tenerlos por aquí, saber que alguien allá afuera está escuchando y sobre todo saber que alguien se está identificando pues con lo que vamos a estar platicando en este espacio. Mi nombre es Lisette Claudio Palma y nuevamente les quiero dar la bienvenida a este lugar que va a ser para entendernos un poquito más, abrazar nuestra dispersión, por llamarlo de alguna manera, y no juzgar tanto esa parte de nosotros que puede llegar a ser abrumadora para nosotros los generalistas. Y justo hoy les quiero hablar de esas dos definiciones que son los generalistas y los especialistas. En inglés se llaman los Hummingbirds y los Jackhammers. Estas dos definiciones las tomó o las acuñó la escritora Elizabeth Gilbert. Para que se den una idea o la ubiquen, ella fue escritora del libro Comer, Rezar, Amar, y por ahí hay una película de Julia Roberts de ese mismo libro. Entonces, ella es la que define o la que apoda a estos dos tipos de personas, ¿no? Los Hummingbirds y los Jackhammers, que son de los que vamos a estar hablando el día de hoy. Voy a empezar por los Jackhammers. Los Jackhammers son los especialistas. Jackhammer en español es como no es rotomartillo, este martillote demoledor que utilizan en las construcciones. Seguramente lo han visto cuando quieren levantar el pavimento y están tic, 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 con la cosa esta. Ese es un Jackhammer. Y se llama así justo a los especialistas porque están como duro y dale en el mismo lugar, hasta que encuentran o que llegan a profundidad a lo que quieren. Los especialistas son las personas que a lo mejor no es que no se sientan como confusos, porque a lo mejor en algún momento se pudieron llegar a sentir así, pero son aquellas personas que tienen una pasión y que están duro y dale a esa pasión. O una persona también que se ha dedicado toda su vida a un empleo nada más, por ejemplo. Aquí les quiero platicar para ponerles un ejemplo de mi papá. Mi papá, pues obviamente de la vieja escuela, empieza a trabajar desde muy joven. Él no tenía un título universitario como tal, pero empezó trabajando, ahora sí, como dicen, desde abajo. Desde abajo quiere decir que a lo mejor empezó con un puesto pequeño, no pequeño, sino como un puesto desde abajo, y poco a poco fue escalando, subiendo, con la experiencia que le daba el puesto, con el lugar de trabajo, con las oportunidades laborales que había en aquella época. Logró, ¿no? Como ir subiendo peldaños, hasta que pues empezó a hacer trabajos en laboratorios, ¿no? Como de ingeniería y todo esto. De hecho, le decían ingeniero y él decía, es que yo no soy ingeniero. Pues haces trabajos de ingeniería, ¿no? Pues entonces sí eres ingeniero. Entonces, este ejemplo de mi papá puede ser un muy buen ejemplo de lo que es un Jackhammer. Toda su vida se dedicó al mismo trabajo de alguna manera, ¿no? O por lo menos en el mismo lugar de trabajo también. Entonces yo admiro muchísimo a las personas que logran eso. A lo mejor también lo podemos ver cuando son un poquito más pequeños. A las personas, por ejemplo, los niños, ¿no? Los niños que son muy buenos a lo mejor en matemáticas, ¿no? Por ponerles un ejemplo, y
van a concursos de matemáticas, resuelven cosas, les gusta como toda esta parte científica, metódica, técnica, y van creciendo así, y entonces se van formando y tienen muy claro desde pequeños qué es lo que quieren hacer. En el capítulo de bienvenida les platiqué la historia de Pato, un exalumno que tengo, ¿no? Cuando estuve trabajando en una secundaria. Y hay personas que desde chiquitos saben muy bien o tienen noción por lo que disfrutan hacer a qué se quieren dedicar más tarde. Ojo, depende mucho de muchas cosas, o sea, no porque vean, porque también eso hacemos mucho, ¿no? Juicios de, ay, es que le gustan los cochecitos, pues entonces va a ser mecánico, le gustan los avioncitos, entonces va a ser piloto, le gusta esto, entonces como que luego vamos etiquetando o encasillando a nuestros hijos y queremos o pensamos que eso es lo que van a hacer. Tiene mucho que ver la formación desde pequeños hasta adultos, ¿no? Para que vayan identificando y encaminando ese proceso, ¿no? O sea, tiene que ir de la mano con un especialista, un psicólogo, con padres presentes, con muchas cosas para que esa formación que tienen vaya siendo la correcta, ¿no? Pensando, por ejemplo, regresando al ejemplo de Pato que quería ser piloto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido el apoyo de sus papás? O que sus papás no hubieran tenido hacer el esfuerzo para pagar una carrera. Entonces, ¿qué hubiera pasado con el deseo de ser piloto de Pato, ¿no? Entonces, son esas cositas que tenemos que ir pensando. Si tú eres un especialista o tienes un hijo o un pariente, un amigo, lo que sea, que tú identifiques que sobre todo en personas, en niños, tienen como esa facilidad de moldear lo que quieren ser, pues vale la pena apoyarlos y vale la pena irlos encaminando a ese deseo, a esa pasión, ¿no? Eso es a grandes rasgos una persona especialista o un jackhammer. Me gusta más en inglés, pero bueno, no me gustan de repente los anglicismos, pero bueno, jackhammers son los especialistas. Y del otro lado estamos que a las personas a las que justo les quiero dedicar todo este espacio porque me siento totalmente identificada y quiero compartirles la cantidad de cosas por las que pasé, tanto mentalmente como físicamente, como ¿no? Toda esta parte de mi generalismo. Las personas generalistas o hummingbirds son aquellas que tienen varias pasiones. Los hummingbirds en español son colibríes. Entonces, oficialmente ya a partir de ahora a las personas que seamos generalistas las voy a llamar colibríes, ¿ok? Los que estén por aquí escuchándome y saben y tienen la curiosidad de saber qué es un hummingbird o un generalista, pues permíteme llamarte colibrí. Los hummingbirds son las personas que tienen muchas pasiones. También hay que, o sea, en cualquier caso yo creo que hay que aprender a encaminar a las personas a través de un orientador vocacional, de lo que les decía el psicólogo, los papás presentes, que sí estén como muy identificando cómo son o cómo es la personalidad de las personas a las que están acompañando. Porque una persona que tiene multipasiones se encuentra no es un problema, sino con una situación importante. Las personas con multipasiones son muy buenas para muchas cosas. Son muy buenas para resolver problemas en varios aspectos. En el caso, por ejemplo, de Pato, que lo tuve en mi clase de artes, él me decía, me chocan las artes, pero lo hacía bien porque era bastante meticuloso, y para entregarlo. Lo hacía bien, lo hacía bastante bien. Entonces, cualquier persona hubiera pensado que Pato podía ser artista, pero no, él tenía muy claro que lo hacía bien, porque
su personalidad era así como, ¿no? Muy, muy, muy mesurada para el detalle, pero no era lo suyo. Y en cambio, un generalista es como más curioso. A lo mejor un generalista dice, a ver, es que esto de combinar colores, pensando en una clase de artes, es que esto de combinar colores está padrísimo. Quiero saber más, ¿no? Y quiero saber más. Como son o somos personas muy curiosas, pues nos interesan varios aspectos de la vida. Entonces, cuando nos toca decidir a qué nos queremos dedicar, no tenemos ni idea. Y entonces eso puede resultar abrumador. Nuevamente, ¿no? El ejemplo de cuando somos pequeños. En cuanto ven que estamos haciendo algo, va a ser eso, ¿no? Va a ser maestro, va a ser piloto. Y entonces un niño cuando escucha eso, se lo empieza a creer, se empieza a poner etiquetas, se empieza a sobreponerse que, no, entonces sí soy bueno para esto. Pero ¿qué pasa, no? Cuando de chiquito dices, es que sí me gusta, ¿no? Les voy a poner el ejemplo de cuando yo era pequeña. Cuando yo era pequeña, siempre jugaba a que era maestra. Y entonces hasta mi familia me apodaba la maestra Jimena por una telenovela que había en los años 90 que se llamaba Carrusel y salía la maestra Jimena. Y yo decía, sí quiero ser maestra, pero es que, o sea, sí me gusta jugar a eso, pero también cómo me encantaría ser actriz y cómo me encantaría ser cantante. Y bueno, también otra de las cosas, o sea, como que yo decía, sí quiero ser esto, pero también quiero hacer esto y también quiero hacer lo otro. Bueno, con decirles que hasta iba al mercado con mi abuelita y decía, yo veía cómo cortaban el pollo y cómo le sacaban las vísceras y cómo hacían, y me daba tanta curiosidad y me daba tanto placer ver cómo lo hacían, que yo lo veía y decía, esto quiero ser, ¿no? Yo quiero ser pollera, ¿no? Y así me la llevé. Entonces puede resultar también un poquito confuso porque somos muy curiosos, porque nos dan placer muchas cosas. No tienen idea del placer que me da mi cantar. Tengo buena voz, creo yo, pero no soy profesional. Me da mucho placer hacer este tipo de cosas como podcast. Me da mucho placer, obviamente soy maestra y obviamente me da muchísimo placer serlo, pero por otro lado me gusta la pintura y me gusta la música y me gusta bailar y me gusta hacer costura y hacer repostería, y entonces me gusta hacer un buen de cosas. Cuando me encuentro con todo esto y empiezo a trabajar, ¿no? Porque también, o sea, dejen ustedes ya. Encontré una carrera, ¿no? Que era diseño gráfico, que decía yo, bueno, puedo englobar muchas cosas, ¿no? Puedo dedicarme al editorial, a la foto, a la ilustración, ¿no? Como quería hacer como varias opciones de eso. Lo que sí tuve presente inconscientemente desde chiquita es que mi formación era artística. Mi papá siempre me decía, es que yo pensé que ibas a ser doctora porque te gusta mucho estudiar. Pues sí, pero no te quisiste dar cuenta nunca que yo tenía madera de artista. Todo el tiempo jugaba a que era artista. Entonces, también, ¿no? Hacía, según yo, mis pinturas, mis dibujos y todo, iba y se los vendía. Los compraba mi abuelita, mi tía, pero mi mamá, mi papá, pero yo vendía mis dibujos, ¿no? Y me gustaba hacer un buen de cosas y era muy curiosa para un buen de cosas. Entonces, pues obviamente me enfrenté a que quiero estudiar. Estaba entre diseño gráfico, entre artes plásticas. Por mi cabeza llegué a pensar que quería estudiar música, pero no. Entonces, como toda esta parte creativa, ahí estaba, creativa artística, no creativa, artística, ahí estaba. Total. Estudio diseño gráfico y cuando empiezo a trabajar, ya después hablaremos de los hummingbirds en el trabajo y en la escuela y en todo, ¿no? Porque es importante aclarar o identificarnos.
Cuando empiezo a trabajar digo, es que soy muy feliz aquí, pero estoy descuidando esta curiosidad que tengo. Empecé a trabajar en el área de difusión y medios del Museo Nacional de Arte y bueno, era de las experiencias más hermosas que he tenido, era trabajar ahí. Entonces decía yo, es que sí me gusta lo que hago, pero ya me cansé de la monotonía. Duré nada más 3 años y según yo ya me había sentido frustrada porque todo el tiempo era igual. Entonces decía, y aparte me llama mucho la atención la educación y yo quiero dar clases bueno, en fin, ¿no? Ahí estaban, ¿no? Como no me sentía del todo completa nada más quedándome en la oficina. Después me cambio a una constructora y ahí fue donde dije, híjole, esto definitivamente no es para mí, yo no quiero ser oficinista, yo no quiero estar 8 horas en una computadora, me siento totalmente frustrada, esto no es lo mío, adiós, ¿no? Eso es lo padre de darnos cuenta, sí, lo que nos gusta, sí, cuáles son nuestras pasiones, pero también identificar muy bien en dónde no nos vemos, en dónde no nos gusta estar. Entonces, es una chambita, es un trabajo que requiere tiempo, que requiere autoconocimiento y mucha aceptación por parte de mis queridos colibrís, que aprendamos a manejar y a trabajar todo esto. Más adelante les voy a ir explicando porque tampoco se trata de ir por toda la vida picándole aquí y acá como los colibrís, picando aquí y acá y acá y acá y acá y acá y no dar en nada. Entonces, vamos a ir trabajando esa parte, les iré compartiendo en qué momentos lo hice como profesión, en qué momentos lo estoy haciendo como hobby, en qué momentos lo estoy haciendo como emprendimiento, en qué momentos lo estoy haciendo como creatividad. Cada área que me gusta explorar, le voy asignando un momento específico de la vida, ¿no? Entonces creo que me ha ayudado mucho eso. ¿Dónde podemos identificar también a una persona Hummingbird, a un generalista? Aquella persona que cambia constantemente de carrera, ¿no? Y imaginen la presión que tienen de los papás, ya oye, güey, ya decídete qué es lo que quieres estudiar. Y aparte van, ok, quiero ser abogado, no, ya no quiero ser abogado, quiero ser mercadólogo, no, ya no quiero ser mercadólogo, quiero ser dentista, no, ya no quiero ser dentista. Entonces imaginen, ¿no? Van cambiando de profesión, pero también de un lado así extremo a otro. Y bueno, ya para ir terminando, la parte de los Hummingbirds y de los Jackhammers no tiene nada que ver con la profesión. No tiene nada que ver con si somos extrovertidos o introvertidos. Simplemente está en la parte de las habilidades, o sea, es la parte de la curiosidad, del deseo, porque bueno, ambos casos, la mayoría de las personas somos curiosos, nada más que los especialistas son curiosos en un área y se clavan muchísimo para dar con eso que quieren, y los generalistas no, los generalistas están aquí de, ok, ya aprendí esto, ahora quiero aprender esto, ahora quiero aprender esto, ahora quiero aprender esto y ahora quiero aprender esto, y entonces ahí es en donde viene la parte confusa. Pero no tiene nada que ver, o sea, yo conozco personas que dentro de su profesión también están como indecisos que quieren estudiar. Por ejemplo, tengo un primo, Diego, que quiero mucho, está estudiando medicina. Él sabe perfectamente que quiere ser doctor, pero ahorita que está haciendo como que está de internista, pues está como en esta parte de a qué especialidad se quiere dedicar, ¿no? Y entonces primero dijo que quería ser cirujano plástico, cosa que a mí me hizo muy feliz, pero después no, que ahora quiere hacer esto y ahora quiere hacer esto. Ahí también se encuentra en una disyuntiva de qué es lo que se quiere dedicar. Entonces, eso es lo que pasa con los generalistas. Y ahora sí, ya para ir terminando, me gustaría que ustedes reflexionaran una cosa. Estamos en una era en donde los especialistas siguen siendo el eje a nivel profesional, o creen que es el momento
de los generalistas es nuestro momento de brillar, porque pues estamos en un sistema que nos está exigiendo muchísimo de nosotros. Y entonces pensar en una sola disciplina a lo mejor se queda muy corto. No quiere decir que todos, ¿no?, de los especialistas, todos nos vamos a ser generalistas, no. Simplemente piensen un poquito esto. En los años 50, 60, bien podrías dedicarte a una cosa toda tu vida y tan se acabó. Creo que ahorita es un momento en donde la gente cada vez más está explorando, y eso se me hace maravilloso, está explorando de sí mismo y se está dando la oportunidad de explotar toda la cantidad de cosas que quieren hacer. A lo mejor yo lo veía con mi mami, que decía, es que como siempre me hubiera gustado aprender a pintar. Pero estuvo siempre tan clavada en su trabajo, en su especialidad, que lo dejaba como un sueño ahí, lejano. Creo que es momento de darnos esa oportunidad de decir, sí, ¿no?, tengo mi trabajo, pero quiero explotar esta parte artística de mí. Sí, quiero hacer esto, pero tal vez me dedique a este deporte, ¿no?, en su momento. Eso es parte de ir explorando nuestra multidisciplina o nuestro ser multidisciplinario y pues obviamente llevarlo a otro nivel. Espero que te haya gustado esta parte de los hummingbirds y de los jackhammers, ¿no?, mis queridos colibríes. Ahora les voy a llamar así. Nos vemos el próximo capítulo. Me encantaría que me compartieran en redes sociales. Mi red social oficial para todo, para mi trabajo, es Instagram y es @serlineacurva. Pero pues también ahí ustedes pueden ver el link para mi podcast, mi otro podcast de Rebeldes y Locos, y para mi Instagram personal, y que vean la cantidad de cosas que también me gusta hacer por ahí. Me encantaría que en mi Instagram me platicaran, me mandaran un mensajito y me dijeran, oye, te escuché y me siento identificado. Oye, te escuché y tengo un primo, un amigo, el primo del tío, del amigo, que es generalista, es hummingbird, y pues sí, se ha encontrado con una serie de problemas. Oye, tengo un hijo que es hummingbird y me gustaría ayudarlo y apoyarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo me gustaría hacer una red de personas que somos colibríes, somos hummingbirds generalistas, y saber que no estamos solos y saber que somos perfectos así como somos? Les mando un abrazo a todos. Nos vemos el siguiente episodio. Bye. Gracias por escuchar el podcast Caos que no es caos por Lisette Claudio Palma.